¿Cómo fue la conquista cristiana de la Málaga musulmana? La denominada reconquista de los Reyes Católicos, bueno, pues podemos decir la llegada de los cristianos a la ciudad, pues vimos que la conquista de Málaga fue muy sangrienta, porque tardaron varios meses en sitiar o que los cristianos entraran plenamente. Como sabemos, el rey Fernando el Católico estableció su campamento, donde hoy tenemos ubicado el Santuario de la Victoria, y como también la reina Isabel la Católica, al no conquistar la ciudad, pues también viene y instala su campamento en la zona de la Trinidad, donde está el convento de la Trinidad. Bueno, pues tras muchos meses y muy sangrientos, lo que hacen es sitiar la ciudad, y claro, las personas que estaban aquí pues mueren de hambre porque no tienen víveres, no tienen nada. Entonces, aparte de todo eso, fue muy sangrienta. Cuando llegan los cristianos, tienen que venir personas de otros lugares podemos decir, de la península, para poder repoblar. Por supuesto, cuando llegan los cristianos a la ciudad, el factor principal es cristianizar la urbe, o sea, la ciudad. Se construyen las 4 primeras parroquias que tenemos en la ciudad de Málaga. La más antigua es la iglesia del Sagrario, ¿no? Porque donde hoy está construida nuestra catedral de Málaga, las parroquias, que sí es la parroquia más antigua, que es la de Santiago, los Mártires y San Juan. En la zona donde hoy se ubica la Plaza de la Constitución se confluían, se llamaba la Plaza de las 4 calles, porque ahí es donde llegaban el principal punto de la Málaga musulmana previamente, porque estaba todo rodeado por la muralla. Y a partir de ahí es donde se empieza a expandir extramuros la ciudad cristiana, también con la llegada de órdenes religiosas que se establecen en diferentes puntos. Los trinitarios en la Trinidad, mercedarios en la zona de la Plaza de la Merced, o los frailes mínimos en la zona de la Victoria, o franciscanos en lo que es hoy zona de Carretería, donde ubicaron el convento de San Luis el Real, que bueno, tristemente por las desamortizaciones y por los avatares de la historia, pues prácticamente solamente se conserva lo que es la capilla de este convento, que tuvo que ser maravilloso, que hoy día tiene uso de sala de conferencias o de conciertos, que es el Conservatorio María Cristina. La expansión urbana empezó en este periodo. ¿Desde dónde hasta dónde se extendía la Málaga cristiana? Las murallas delimitan prácticamente lo que era la ciudad. Ya con la llegada de los cristianos sí que se expande extramuros, porque la población crece en número. Entonces, si te das cuenta, hombre, hoy día sí, porque Málaga ha crecido en todo el sentido dirección aeropuerto, dirección río Guadalhorce, y todo en relación a donde hoy tenemos la universidad. Pero date cuenta que lo que es el centro urbano de la ciudad todavía se sigue conservando. Además, el casco histórico de Málaga ha sufrido cambios, pero en origen es tal cual el que tenemos desde hace tantísimos siglos. ¿Y la economía? ¿Cómo evolucionó? Pues mira, date cuenta que en toda la época lo que está es la artesanía y principalmente el comercio. Nosotros, desde época fenicia, o sea, los fenicios llegan aquí pues por el material que encuentran, que ellos en sus tierras de origen no tienen los materiales, los minerales, y sobre todo después con Málaga el comercio, pero el comercio a nivel, podemos decir, alimenticio, con la agricultura, porque con la llegada de los musulmanes es muy importante para la península ibérica todo el sistema de canalizaciones, que previamente ya también lo teníamos con los romanos, ¿no? Con la construcción de acueductos, pero con los musulmanes es muy interesante, y como también la agricultura tiene un esplendor especial, y nosotros que estamos en la ciudad de Málaga, pues con nuestro pescado y con nuestro vino, que durante todas esas épocas pues es fundamental. Esta más cristiana sigue siendo el comercio. Bueno, y ya después en siglos posteriores, Málaga es una de las ciudades más importantes a nivel industrial. Pero bueno, ya tienen que avanzar en la época. Málaga a finales hablamos del siglo XIX, pues era tan importante, nuestro puerto era tan importante como el puerto de Barcelona, y nuestras fábricas pues eran pues número uno. Nuestros altos hornos, que después fueron los altos hornos de Bilbao, los más importantes, pues nosotros teníamos aquí fundiciones de hierro que eran punteras a nivel nacional. Sí que es cierto que nos viene esa pobreza económica
a partir de finales del siglo XIX con la enfermedad de la filosera, que nuestras viñas, o sea, las viñas donde nacen las uvas y donde nace nuestro producto estrella malagueño, que se exportaba a todos los lugares del mundo, nuestras uvas, nuestras pasas malagueñas y nuestros vinos, pues bueno, con esta enfermedad que le entra a las vides, pues se pierden. Entonces ahí Málaga sí que vive unos años muy penosos y mucha gente pues incluso tiene que emigrar porque la economía de la ciudad pues decae. Y eso se le une también al abandono de estas fábricas porque se establecen en otros lugares del país, y Málaga vive a finales del siglo XIX, vive unos años bastante complicados que podemos decir que también llegan hasta principios del siglo XX. ¿Cuáles fueron los principales cambios de la Medina musulmana a la urbe cristiana? En el momento que llegan las órdenes religiosas y se construyen las principales parroquias, con lo que se quiere conseguir con eso es que la población empiece a crecer en torno a estos lugares, a estos templos religiosos. Entonces, claro, la ciudad se expande bastante. Los adarbes, que era, le podemos decir, los barrios extramuros, ya sí que se expanden mucho más. Estamos hablando de lo que es barrio de la Trinidad, barrio del Perchel y toda esa zona. Entonces, claro, la construcción de las casas ya empieza a ser diferente, aunque en origen el trazado urbano de Málaga es un trazado musulmán, aunque tenemos ya muy poca huella ni musulmana, incluso ni judía. Nosotros estamos en un lugar donde durante muchos siglos hubo una convivencia perfecta de diferentes culturas, podemos decir, que hoy día, pues bueno, esa huella se ha borrado, pero que sí que podemos verla. Mira, aquí a Málaga pues llegan todos los estilos arquitectónicos, como bien te he contado. Tenemos en la construcción de nuestra catedral el pórtico o la puerta de la capilla del Sagrario es gótico isabelino, que podemos verlo en otros lugares de España, pero nosotros aquí en Andalucía tenemos ese inicio del Renacimiento con ese gótico tardío, y después tenemos el barroco, por supuesto, extremo en la fachada de nuestra catedral, y lo podemos ver también en los diferentes templos y en los palacios o casas-palacios que se llegan a construir. Tenemos palacios renacentistas, tenemos restos de palacios, podríamos decir, barrocos, con la decoración de sus fachadas. También se pone muy de moda la decoración de las fachadas pintadas, que tristemente pues también hay muy poca huella de eso en la ciudad de Málaga, pero imagínate la Málaga barroca, ¿no? Pues cómo podría ser, con las fachadas de las casas señoriales pintadas. Es muy diferente a como hoy podemos conocerlo. ¿La alcazaba se siguió utilizando en esa etapa? La etapa cristiana se sigue utilizando como con el carácter defensivo que tenía la ciudad, carácter defensivo. Incluso se utiliza, al igual que había habido en época musulmana, había habido una mezquita dentro de la alcazaba, pues incluso hay hasta uno de los arcos que encontramos, se llama el Arco del Cristo, porque se ubica la imagen de un Cristo. O sea, estaba abierto a la ciudad, pero siempre con su carácter defensivo, porque es crucial. A Málaga, al igual que hoy día llega todo el mundo, antes también llegaba todo el mundo, pero también para asaltar la ciudad, ¿no? Los ataques piratas y todas las torres que se construyen en épocas cristianas en toda la costa. Esas torres que nos encontramos son torres defensivas. ¿Para qué? Pues para defendernos de los ataques. Sí que hasta el siglo XVIII sí que se tuvo un uso defensivo de la ciudad, porque aunque los musulmanes ya no estaban en la ciudad, pero bueno, después los cristianos siguieron utilizándolo pues como una fortaleza, porque después las invasiones se han sucedido a lo largo de los siglos y de los años. Sí que es cierto que en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, pues se abandona la fortaleza, y bueno, pues con la llegada de los franceses, cuando los franceses también se marchan con la guerra de la independencia, pues bueno, vuelan parte de la fortaleza. Entonces pues claro, se deteriora muchísimo. Sí que tenemos fotos, además que las tenemos, que se conservan, incluso tenemos testigos y personas que todavía aún viven, pues que han vivido en la alcazaba, porque a los muros de la alcazaba se adosaron viviendas. Entonces personas que tienen 70 y tantos años, 80 años, han nacido incluso aquí. Entonces hubo un barrio de casas hasta hace muy pocos años. Una de las construcciones destacadas de la Málaga cristiana es la catedral, pero continúa inacabada, ¿no? Nada más llegar los Reyes Católicos, pues mandan construir sobre la mezquita Aljama, es decir, sobre la mezquita musulmana, pues la catedral de la ciudad.
lo primero que se construye es la zona de la capilla del Sagrario y a partir de ahí se empiezan a hacer diferentes fases de la catedral. Resumiendo muchísimo, hoy en el año 2021 todavía no está terminada de construir, nos falta una torre, pero bueno, yo espero que en los proyectos urbanísticos de la ciudad pues esté el concluirla, porque sí que ha tenido diferentes avatares. En origen, el proyecto inicial de la catedral era un poquito más grande de lo que nosotros podemos conocerla ahora. O sea, los pies de la catedral la parte, la cabecera de la catedral llegaba hasta lo que podría ser en la Plaza del Obispo. Pero con diferentes remodelaciones que se fueron a lo largo de los años, pues bueno, luce tal cual. Aunque también te debemos de decir que nuestra catedral pues, es modelo junto con otras catedrales. Si las comparamos, por ejemplo, con la Catedral de Granada, que sí que tiene muchos paralelismos, la Catedral de Málaga es muy importante y bueno, volvemos a repetirlo a nivel nacional y a nivel internacional. ¿Por qué cree que es necesario terminar de construir la catedral? Me da mucha pena que a la Catedral de Málaga se le llame la Manquita como algo, como lo contamos como una anécdota. Yo creo que los que estamos viviendo en todos estos años, creo que deberíamos aportar entre todos de que la catedral se terminara, al igual que por ejemplo la Alcazaba, pues hubo tantos años que estuvo ahí, estaba, pero muy deteriorada y que sí hubo unos años de reconstrucción que gracias a Temburi y bueno, a otros arquitectos como Fernando Guerrero Strachan, que muchas de las partes de nuestra catedral pues son gracias a ellos y a la reconstrucción que ellos hacen, la influencia que se encuentra califal, influencia califal con la ciudad de Medina Zara o con la influencia que puede tener con el Palacio, Ciudad Palacio de la Alhambra y que bueno, que ellos a su entender reconstruyeron y que nosotros a partir de ahora pues podamos seguir sacando y poniendo en valor realmente la valía que tiene esta construcción, porque nosotros conocemos una pequeñísima parte de lo que la Alcazaba abarcaba, pero la Alcazaba ocupaba mucho más terreno del que nosotros podemos hoy disfrutar. En la zona donde está la aduana, hoy Museo de Bellas Artes de Málaga, pues toda esa zona también era parte de la Alcazaba y llegaba justo hasta Calle Cister. Hay muchísimos proyectos que yo creo, bueno, espero que se lleven a la realidad. Hay un proyecto de la Universidad de Málaga que yo espero que pronto vea la luz, porque creo que con ese grupo multidisciplinar creo que se pueden conseguir cosas muy interesantes y poner en valor, porque creo que al igual que se ha puesto en valor nuestro teatro romano, que todavía hay mucho que no está terminado de excavar o de poner para la visita, etcétera, etcétera, creo que con la Alcazaba de Málaga y con el conjunto Castillo Gibralfaro, que yo creo que para nosotros es una joya en Málaga, sí que es cierto que no se ha conservado en su esplendor, bueno, también han pasado muchos siglos, pero creo que debemos cuidar especialmente. ¿Qué papel tuvo Juan Temburi en la restauración de la Alcazaba? Como bien veis, pues lo tenemos aquí porque es un papel fundamental y la Alcazaba que hoy día conocemos es gracias a Temburi. Y bueno, y muchísimas cosas de la ciudad, pues bueno, pues fue un estudioso y además se preocupó de conservar que muchas cosas pues no se perdieran. Málaga ha habido a lo largo de los años y sobre todo después de la Guerra Civil, años 60, Málaga ha sufrido mucho urbanísticamente hablando, porque no se han conservado en origen edificios que podían haberse reconstruido, rehabilitado y podían haber tenido ese sabor de la Málaga de siglos pasados.